It's my prayer that the Word of God would speak powerfully and prophetically to all gathered here this morning. Mi deseo es que la palabra de Dios sea escuchada por todos ustedes de una forma profética. Exodus chapter 5, verses 1 through 9. I will ask Pilar to read in Spanish. Vamos a leer en el libro de Éxodos, capítulo 5, los versículos del 1 al 9. 1 through 9. Éxodos, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Amén. Dice la palabra: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los caudilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan su voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávase la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Let's pray. Oremos. Lord God, your word is truth. Sanctify us in your truth. Amen. Señor, tu palabra es verdad, santifícanos en ella. Amén. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. We've all heard this phrase in connection to the story. Todos hemos escuchado esta frase en conexión a la historia. The images that most flash through my mind Las imágenes que vienen a mi mente are, as a child, watching the old Charlton Heston movie, The Ten Commandments, es de niño ver la película de los 10 mandamientos. or as a teenager, the animated movie, The Prince of Egypt. O cuando era un joven, la película animada El Príncipe de Egipto. I personally like that one better. Y me gusta más la animada. Neither really get to the truth of the matter, though. Pero ninguna de ellas realmente llega a la verdad. What does this text say here? ¿Qué nos dice este texto aquí? It says, let my people go later. Nos dice: deja ir a mi pueblo, pero después. It first says, let my people go Primero dice: deja ir a mi pueblo to worship. a adorar. Let my people go to worship. Deja ir a mi pueblo para adorar. It first appears the idea of it in Exodus 3:18. Primero aparece esta idea en el capítulo 3 y versículo 18 de Éxodo. We look at that verse, it's God talking to Moses, Y en ese versículo Dios le está hablando a Moisés, saying, go to Pharaoh and ask to go into the wilderness to worship. y le dice: ve con Faraón y pregúntale que les deje ir al desierto para adorar. We must first understand that it's very possible that this Pharaoh, this king, was not immediately an enemy of Moses. Tenemos que primero darnos cuenta que este faraón, este rey, no era al principio un enemigo inmediato de Moisés. It says that Moses could go back to Egypt because the Pharaoh who wanted him dead is now gone. Moisés pudo regresar a Egipto porque el faraón que una vez quiso que él muriera ya no estaba. Common then and now, there were often various coups and new leaders in power. Entonces, como ahora, habían varias veces nuevos líderes en el poder.
But this Pharaoh still regards worship as a revolutionary idea. Pero para este faraón, ir a adorar todavía lo veía como una idea revolucionaria. Why is worship revolutionary? ¿Por qué será que veía la adoración como algo revolucionario? I hope we can get to it by first asking questions, 3 of them. Entonces vamos a llegar a la respuesta preguntándonos 3 preguntas. First question, Primera pregunta, who is God? ¿quién es Dios? That's what Pharaoh asks. Eso era lo que preguntó el faraón. He says he doesn't know who this God is. Él dice, yo no sé o no conozco quién es este Dios. But later on we know he will. Pero después nos damos cuenta que se lo va a conocer. But for now, let's look at who needs to know God first. Pero primero veamos quién es el que tiene que saber quién es Dios primero. Look at the wording here. Veamos la palabra, Verse 3. el versículo 3. Israel says, "Let us go to worship, Ellos nos dicen, déjanos ir a adorar, or God may strike us with plagues or with the sword." o si no vendrán sobre nosotros plagas, peste o espada. The first threat of plagues and the sword is not directed at Egypt, rather Israel. Entonces, la primera amenaza de las plagas no era dirigida hacia Egipto, sino que hacia Israel. We will, over the course of this message, and actually, if you were to read Exodus for yourself, Mientras escuchamos este sermón, y si ustedes leerían el libro de Éxodo, see strong words against the oppressors, the people who instigate injustice against God's people. nos damos cuenta que hay palabras muy fuertes hacia los opresores, hacia los que hacen sufrir al pueblo de Dios. But first, it is the people of God who are called to discover God for themselves. Pero primero es el pueblo de Dios, los que son llamados a conocer a Dios por sí mismos. If and when the people of God are suffering under injustice from an unfair ruler, Cuando el pueblo de Dios sufre injusticias por un líder que es injusto, God's first call is that they worship him, they know him. lo primero que Dios dice es que esas personas que sufren tienen que conocer a Dios. Crying out to God because injustices are happening, Si le estamos pidiendo a Dios porque hay alguna injusticia, first examine your own relationship with the Lord. primero tenemos que examinar nuestra propia relación con el Señor. When we do that, when we make worship our priority, Y cuando hacemos de la adoración nuestra prioridad, then the attention can turn on those who are instigating injustice. solo entonces vuelve la atención de Dios hacia los que están cometiendo las injusticias. Which means whatever injustice is happening, we do not ignore it. We acknowledge it. Entonces, cualquier injusticia que está pasando, no la ignoramos, nos damos cuenta de ella. But before we turn our eyes to an oppressive or unfair system or ruler, Pero antes de voltear nuestra mirada hacia el opresor o un sistema injusto, we turn our eyes inward, our own relationship with the Lord. volteamos nuestra mirada hacia adentro, hacia nuestra propia relación con el Señor. Pharaoh doesn't know God, and that's going to be a major problem for him as the story El progresses. faraón no conocía a Dios y eso se vuelve un problema muy grande para él conforme vemos la historia. But Israel, God's people, they, regardless of him, are called to know who the Lord is. Pero aparte de eso, Israel, el pueblo de Dios, es llamado a conocer más a Dios. Others may deny God. Otros pueden rechazar a Dios. Others may do bad things, terrible things, injustices in the name of God. Otros podrían cometer injusticias en el nombre de Dios. But what is your relationship with the Lord? Pero ¿cuál es tu relación con el Señor? That is the challenge that this puts on us. Ese es el reto que esto nos pone. Whatever is happening, Lo que sea que esté pasando, make time for worship. da tiempo a la adoración. Haz tiempo para la adoración. Make time for God. Haz tiempo para Dios. Next question. Y la próxima pregunta,
which is a little more implied in this text. que está un poco más implícita en el texto. Where is God? ¿Dónde está Dios? Israel is going out to worship God in the desert. Israel va a adorar a Dios en el desierto. Why there? ¿Por qué ahí? Simply put, God is present there too. Porque si lo ponemos de una forma simple, Dios está presente ahí también. Foreshadowing when Israel would spend 40 years out in the wilderness. Y más adelante, cuando Israel pasa 40 años en el desierto, So even after Egypt and their injustices were no longer part of the picture, y aún después de que Egipto y las injusticias de Egipto ya no son parte de la historia, Israel, the people of God, still had to worship and still had to look to their own relationship with the Lord. el pueblo de Dios aún así tuvo que seguir viendo cómo estaba su relación con el Señor. But for this 3-day festival out in the desert that they're talking about, Pero para esta celebración de 3 días de la cual ellos estaban hablando, God is also there because they are asking to go out there together. Dios está ahí y les pide que vayan ahí juntos. God speaks to his people in community. Dios habla a su pueblo en comunidad, cuando está en comunidad. That is why my church gathered this morning. Y es por eso que se unió mi iglesia esta mañana. That is why I hope you are all here. Amen? Y espero que esa sea la razón por la que todos ustedes están aquí. Amén. It could be easier if Moses said, can we go out one at a time to pray with God in the wilderness? Tal vez hubiera sido más fácil si la petición de Moisés es que fuera uno por uno al desierto. Then Pharaoh may not have said anything about, well, you have work to do. Entonces tal vez Faraón no les hubiera dicho, tienen trabajo que hacer. But he didn't. He said, may we go together Pero no to fue worship eso lo que God. pidió. Le dijo, podemos ir juntos a adorar a Dios. What we can learn is the importance of coming together. Lo que podemos aprender es la importancia de unirnos. This facility that both our churches worship in is a great one, isn't it? Este edificio en el cual las dos iglesias nos reunimos es un lugar bueno, ¿verdad? Highest point in Norristown. La parte más alta en Norristown. And it is a big facility. I praise God 2 churches can meet in it. Y es un edificio grande y le doy gracias a Dios que 2 iglesias se pueden reunir en él. But nevertheless, Israel, if they go out as a community, can meet God in the desert. Pero el pueblo de Dios iba como comunidad al desierto a reunirse con Dios. Pharaoh brings up work here. Y entonces el faraón habla sobre el trabajo. And many times work can prevent us from worship. Y muchas veces el trabajo nos puede poner un obstáculo para adorar. I know I worked for 8 years in the restaurant industry. Yo trabajé por 8 años en la industria de restaurantes Many Sundays. y muchos domingos. Once again, look to where you can find community. Entonces, una vez más, busca donde puedas encontrar comunidad. When Pastor Gadiel tells me about Central's house church ministry, Cuando el pastor Gadiel me habla a mí sobre la misión de células, I praise God. le doy gracias a Dios. Because that is church, that is community, that is worship. Porque eso es iglesia, eso es comunidad y eso es adoración. Keep with the house church ministry. Sigan así con las células. Even so, work will still happen. Aún así, el trabajo pasa. Once again, a message to us about our own schedules. Y es un mensaje para nosotros acerca de nuestros propios horarios. The employment system is often unfair. Y muchas veces el sistema de trabajo es muy injusto. Many of us have to work, and it is not always fair what we get paid or the hours we must work. Y muchas veces tenemos que trabajar por muchas horas o días y no es justo el pago. God still calls Israel and calls his church to worship him. Pero aún así Dios llama a su iglesia y llama para que le adoren. Make time to worship. Hagan tiempo para adorar. And always put in perspective whom we really serve. Y siempre no pierdan de perspectiva a quién servimos. The Hebrew word here for work and for worship are very, very similar. I don't know how that works out in Spanish. La palabra hebrea para el trabajo y la adoración es muy similar.
So we must understand we work for a living, Entonces tenemos que entender que trabajamos para poder vivir, but we serve God. pero primero servimos a Dios. Whatever country we are a citizen of, Cualquier país del cual seamos ciudadanos, God is the ultimate authority. Dios sigue siendo la autoridad más alta. Third question. Y la tercera pregunta. Why does God work this way? ¿Por qué trabaja Dios de esta forma? The passage ends with Pharaoh making things even harder for Israel. El pasaje termina con el faraón haciendo el trabajo para Israel aún más difícil. Israel complains. Moses asks, why God? Y Israel se queja y entonces Moisés pregunta, ¿por qué Dios? Why does God do this? The answer is still worship Him. ¿Por qué hace Dios esto? La respuesta sigue siendo por la adoración. Whatever injustice is happening, we can still worship God. Cualquiera que sea la injusticia que esté pasando, nosotros aún podemos adorar a Dios. Israel does not stage a revolt, a revolution, a war here. Israel no empieza aquí con una revolución, con protestas, con una guerra. God humbles the powers of the world and gets Israel out. Dios humilla los poderes del mundo y saca a Israel. Even the Passover, we know this story. Aún en la historia de la Pascua, What does God ask of them? A sacrifice, a meal, worship. ¿qué pide Dios? Pide un sacrificio, una comida, adoración. It was revolutionary, yet they never once had to take up arms. Era algo revolucionario, pero no tuvieron que usar armas. I am convinced that when we take communion, which comes from the Passover meal, Y yo estoy convencido que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, la cual viene de la Pascua, it is an act of worship. es un acto de adoración. It must be done in community, Debe ser hecha en comunidad and it is revolutionary. y es algo revolucionario. Look at how threatened Pharaoh is by all of this. Miren cómo se sentía con miedo Faraón al ver todo esto. Worship teaches us that God will fight for us, La adoración nos enseña que Dios pelea por nosotros, that God will get the job done. que Dios terminará lo que ha empezado. Did any Israelite or Moses have any idea ¿Tenía Israel o Moisés una idea about plagues, about the Passover, about the parting of the Red Sea? de las plagas que vendrían, de la Pascua, de abrir el Mar Rojo? Even when God told them that he was going to do it, they still didn't believe him. Aun cuando Dios les dijo que lo iba a hacer, ellos no le creyeron. So worship is not an act of certainty. Entonces, la adoración no es un acto de certeza, Certainty in the details anyway. aún, bueno, más que todo certeza en los detalles, But it means faith, faith that God will work. pero sí significa fe, fe de que Dios va a obrar. We may not know exactly how, but is that not faith? Pero no sabemos cómo va a obrar Dios y eso es la fe. It says we trust God to work his way. Nosotros confiamos de que Dios trabajará a su manera, Maybe even saying that God will do something better than we could ever imagine. tal vez pensando de que Dios hará algo mejor de lo que nosotros podamos imaginar. That's worship. Eso es adoración. Now, yes, later on Israel does fight under Joshua. Y más adelante Israel sí termina peleando bajo el liderazgo de Josué. But once again, Jesus, his name comes from Hebrew Joshua. Once Y- again, Spanish translation. Y el nombre de Jesús viene de Hebrew, right? Del nombre hebreo Josué, Jesus was the ultimate Joshua, the ultimate fighter. pero Jesús viene a ser la perfección de Josué. By going to the cross, Al ir a la cruz, not by leading an armed rebellion. no por protestar con armas, And before the cross, he worshiped with his disciples over Passover. y antes de ir a la cruz adoró con sus discípulos en la Santa Cena. God works this way. Dios trabaja de esta forma. We can see God work this way against any system of injustice. Podemos ver a Dios trabajando de esta forma en contra de cualquier sistema de injusticia. I wish I could give you details and tell you how he will put current situations,
how he will make them go away. Yo quisiera darles detalles de cómo va a manejar las situaciones que estamos viviendo ahora y cómo hará que esto desaparezca. But if I did, I don't really think we'd be worshiping here. Pero si les pudiera dar esos detalles, creo que no estaríamos aquí adorando. The focus is on God. Worship God. El enfoque siempre es en Dios, en adorar a Dios. No power, no government can stand against God. No hay poder ni gobierno que pueda ponerse delante de él. In Joshua, no wall stands against God. Y en Josué no había ni pared que pudiera ponerse delante de él. We worship a God who will deliver us. Nosotros adoramos a un Dios que nos salvará. We may ask many questions about why things are happening the way they're happening. Y podemos hacernos muchas preguntas por qué las cosas están pasando de esta forma. In our country, in our families, in our individual lives. En el país, en nuestras familias y en nuestras vidas como individuos. These questions will come. Estas preguntas vendrán. And I believe God's answer is always, Y yo creo que la respuesta de Dios siempre es: come and worship with other brothers and sisters in Christ. vengan y adoren con otros hermanos y hermanas en Cristo. God will reveal himself in worship. Dios se revela por medio de la adoración. I pray every Sunday night God reveals himself here. Y oro para que cada domingo por las tardes Dios se revele aquí. And once again, that puts the focus back on us. Y eso hace que el enfoque vuelva otra vez hacia nosotros. Anytime I feel like I'm in an unfair situation, I put my focus on the perpetrators. Siempre que yo me siento que estoy en una situación injusta, me enfoco en el que está oprimiéndome. But God says, focus on me Pero Dios And- me dice, enfócate en mí. and make sure that you're giving time to focus on me in worship. Y me dice, asegúrate de que estás tomándote tu tiempo para enfocarte en mí por medio de la adoración. It's an act of faith. Others may say, what good does it do to go to church? What good does it do to worship? Es un acto de fe. Otros te podrán preguntar, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Qué tiene de bueno adorar? I get this all the time. Just the other day, a family member Y yo oigo esto todo el tiempo. El otro día un miembro de la familia said, I believe in God, but why should I bother to go to church? me dijo, yo creo en Dios, pero ¿para qué tengo que ir a la iglesia? My answer to him was, all the problems in your life Y mi respuesta fue, todos los problemas en tu vida can be brought to God in worship, pueden ser traídos delante de Dios en adoración, surrounded by others who are doing the exact same thing, rodeados por otros que están haciendo la misma focusing cosa, on the same exact God enfocándose en el mismo Dios, who delivered Israel, el cual salvó a Israel, who sent Jesus to die on the cross for us, el cual mandó a Dios, a Jesús, para que muriera en la cruz por nosotros, who delivers us every day. que nos salva todos los días. We believe that we worship a God Nosotros creemos que adoramos a un Dios who will act. que va a actuar. Let's keep worshiping together Sigamos adorando juntos and trust in that great God. y confiar en ese gran Dios. Let's pray. Oremos. God of Israel and God of the church, Dios de Israel y Dios de la iglesia. we know there is injustice now in this world. Sabemos que hay injusticias ahora en este mundo. Our response Nuestra respuesta is to be here and worship you. es estar aquí y adorarte a ti. We thank you for your word. Te damos gracias por tu We palabra. thank you for that reminder. Te damos gracias por ese In the recordatorio. name of your son Jesus we pray. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amen. Amén.